No hay ninguna otra disciplina en el derecho donde actualmente la dañosidad es prácticamente la razón del quehacer cotidiano del día a día. Las relaciones en cuanto a diferentes tipos de servicios, de productos que estamos, pues lógicamente, negociando, consumiendo, y toda esa serie de interacciones en cuanto a lo que es una economía de mercado y a lo que tiene que ver lógicamente con un derecho de consumo, pues ya no solo incipiente, sino ya consolidado, determina lógicamente que las reglas de tipo filosófico, económico, sociológico, de la responsabilidad civil y el actualmente derecho de daños, pues haya tenido que dar y ofrecer una reformulación muy, pero muy importante. Y en ese sentido, pues, la exposición voy a tocar simplemente muy por encima esa razón del cambio, los factores de atribución, que sería para todo un congreso, y me referiré sobre todo, en segundo término, a la situación propiamente de la prueba del daño y también de la cuantificación de esos daños, tratando de abordar situaciones un tanto más simplistas, entre comillas, para otras ya un poco de mayor complejidad y sobre todo tal vez culminando con una temática muy pero muy interesante que se han venido pues proponiendo desde hace algunos años, primeramente en Italia y ahora con muchísimo más profundidad en el Perú, sobre todo, que tienen una doctrina en derecho de la responsabilidad civil muy pero muy buena, que es el tema de el daño al proyecto de vida. Eso lo voy a dejar para el final porque tal vez es lo que le llame más la atención y para que no me dejen muy solito en ese tipo de tema. Primeramente quiero indicarles que desde el punto de vista de la evolución de la responsabilidad civil partimos lógicamente de un salto, de una propuesta subjetiva donde señalamos con el dedo lógicamente al responsable, aquel responsable que tenía que acreditarse en un litigio donde las reglas tendrían que estar relacionadas con la culpa, fundamentadas sobre todo en un derecho canónico, en un derecho donde lo que importaba desde la codificación napoleónica de 1804, pues era precisamente determinar la actuación del culpable por dolo, por culpa, por negligencia, de que yo sufriera un efecto desvalioso o una situación de dañosidad. Esa propuesta, que es prácticamente la que contiene tradicionalmente la mayoría de nuestros códigos civiles, pues lógicamente que después del devenir del siglo XIX, pues se quedó un tanto corta. Habían situaciones donde lógicamente lo relevante ya era visualizar las cuestiones ya referidas a los daños físicos que, por ejemplo, a raíz de la industrialización incipiente que venía del derecho inglés y en esa situación del maquinismo, empezaba ya a visualizarse como un problema muy grande. Un problema muy grande donde lógicamente ya era imposible poder visualizar cuando una persona sufría un daño y si tenía o no la culpa la empresa, la operadora de la máquina, y sobre todo eso se vino a dar una situación culminativa muy importante con los que hemos estado relacionados en algún momento con el derecho laboral, que es propiamente lo que es el riesgo de trabajo, y donde lo determinante es, pues precisamente, estar en esa posición de la actividad de trabajo, que sufra ahí un accidente, un menoscabo, y desde ese punto de vista, pues, tendré que asumir la propuesta indemnizatoria. Esa situación pues se mantuvo por mucho tiempo. Costa Rica desde muy temprana edad, por ahí del año 1902, se tuvieron que hacer ya algunas reformas importantes. Una reforma importante fue la reforma del artículo 1048, referido a las primeras e incipientes propuestas de la responsabilidad objetiva, y también el caso de la ley de quemas del mismo año de 1902, donde determina una responsabilidad por riesgo muy fuerte, una responsabilidad por riesgo donde el hecho de que alguien que se atreva a quemar en un terreno, etcétera, pues de
poderse transmitir a otros terrenos esa posibilidad del incendio o de quema, pues generaba lógicamente una atribución casi que ipso facto de que la causa o razón venía propiamente de esa situación fáctica que se dio en el terreno del vecino o un poquito más allá. 1902, les digo, pero sin embargo, la propuesta más importante a nivel culminativo es precisamente en una ley especial. En una ley especial que es la Ley de Derecho de Protección y Defensa del Consumidor de mediados de los años 90, donde ahí nos vamos al riesgo del empresario, al riesgo de la actividad, de manera que todo aquel que genere una actividad a nivel de la posibilidad de percibir ingresos o ganancias, está lógicamente en la posibilidad de tener que responder bajo una modalidad de responsabilidad objetiva, y que esta responsabilidad objetiva no es una responsabilidad censurada, pues lógicamente que la actividad de la empresa nunca podría ser censurada porque produce trabajo, porque produce divisas, etcétera. Es la actividad como tal, de manera que ahí hay un rompimiento evidente con las reglas del subjetivismo tradicional, donde ya no interesa tanto el aspecto de por qué lo hizo o si fue culpable o no, sino propiamente la situación que tiene que ver con el aspecto de que haya sufrido un daño una persona que ingresó o interactuó en algún tipo de aspectos de los servicios o productos que ofrece una empresa. De manera que hay que tener muy claro que los modelos de factor de atribución son muy importantes, dependiendo entonces del tipo de alegación que se refiera a una responsabilidad subjetiva, donde hay que acreditar la culpa, el dolo, y donde lógicamente en algunas profesiones liberales, como en el caso de los abogados, como en el caso de los médicos, refiriéndonos a aquella vieja propuesta de Mogue francesa, y que por ahí se dice que viene del derecho alemán, tendría que ver lógicamente con una de lo que se denomina obligaciones de medios y obligaciones de resultado, y donde lógicamente la obligación de medios pues es actuar con la diligencia debida, necesaria, con la lex artis del médico para poder realizar lógicamente una actividad que no esté sujeto a una indemnización. Bajo ese punto de vista y analizando lógicamente algunas de las mesas anteriores, yo creo que en este tema del derecho de daños, la responsabilidad civil, pues lógicamente que de antemano es muy importante prever la regla que el legislador determina para la carga de la prueba. Y esa regla tiene que ver lógicamente con quien afirma, pues lógicamente el factor de imputación está en la obligación de acreditar. De manera que ese factor de atribución, si es la culpa o el dolo, la persona que adopta esa propuesta en una demanda, de antemano tendrá que saber dentro de lo que es propiamente la teoría del caso, que está involucrada y casada con ese planteamiento de tipo causal. Y en ese sentido, pues a él le corresponde la carga de la prueba de eso que va a afirmar. En el otro supuesto, en la otra vertiente, totalmente la contracara del caso, es lógicamente la situación de la actividad. Y bajo ese supuesto, si estuviéramos aquí en un restaurante, y tenemos que proteger lógicamente al colegio, por eso pongo otro ejemplo, y sucediera algún tipo de daño a mi vehículo que está en el parqueo, pues aquí, en ese sentido, si esto es un restaurante y eso sucede, yo no tengo que tener que acudir a las reglas de la culpabilidad, de la negligencia o la imprudencia. Simplemente determinar y demostrarle y acreditarle al juez que la situación de dañosidad operó en las instalaciones que estaba el restaurante dando el servicio de estacionamiento. Y bajo ese punto de vista, pues lógicamente, con esas circunstancias ya podría amarrar la atribución de esa responsabilidad. Pero vean que la atribución de responsabilidad se le está dando a una empresa que no está actuando de manera culpable, antijurídica, sino que de una manera, pues como anteriormente lo determiné, de una manera pues, válida, de una manera lícita, pero que lamentablemente los riesgos que puedan surgir porque está lucrando, tendría que asumirlos esa empresa. Lo hago esto de manera muy resumida, pues lógicamente es muy importante tomar en cuenta esto y que es una de las grandes lineamientos dentro de la prueba en la responsabilidad civil, para ya tomar una partitura más concreta y más específica.
que es el caso de los daños y la cuantificación del daño. De manera que en cualquiera de los dos escenarios, el demandante tendrá que tener a su cargo acreditar siempre la relación causal según el factor de atribución subjetivo u objetivo que le corresponda. Y después de eso, pues tendrá que acreditar, lógicamente, aquellos daños que está alegando, y no solamente la posibilidad de acreditación del daño, sino que también de la cuantificación de ese daño. Y sin querer meterme, sobre todo a estas horas de ya cuasi noche, en lo que se puede considerar daño, pues es una serie de teorizaciones, situaciones sumamente complejas. Normalmente por tradición y por una situación de una historia pues muy básica, donde los daños normalmente eran de tipo patrimonial, bien individualizados. Las propuestas de la elaboración del término daño pues siempre se dieron o se circunscribieron bajo una temática de tipo patrimonial, y donde lógicamente pues no era tan complicado determinar la composición de ese status quo anterior al acontecimiento disvalioso que dio lugar al daño. De manera que si se dio una situación factual que determinó una disminución en mi patrimonio, pues yo tendría que acreditar sobre algún bien o alguna cosa o una situación particular de poder normalmente percibir, lógicamente, ese tipo de retribución. Pero la noción de daño hoy en día, y no va a ser el tema, y no los voy desde luego a aburrir ni a meter en esto, pues está sujeta a una serie ya de situaciones de tipo filosófico, económico, muy particular. Entender qué es en sí un daño, si es un daño, además el daño a un interés negativo, hasta qué modalidad de intereses negativos, de intereses subjetivos se pueden dar, y una serie de repercusiones tan importantes como veremos ahora al final, por ejemplo, en el caso del proyecto de vida, que es una situación compleja y muy interesante. Pues primeramente, para ir entrando en la parte más sencilla, pues determinemos a quién le corresponde o cómo se demuestra el daño emergente, aquel daño emergente que se produce, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito. Accidentes de tránsito que normalmente en el Tribunal Primero Civil nos llega muchísimo en lo que tiene que ver con la ejecución de sentencia, y que es el día a día en el tribunal donde estoy. ¿Qué es primeramente determinable como daño? Pues lo que se tiene que determinar primeramente como daño a raíz de una colisión no es la proforma o la factura respecto a los gastos. Pues lógicamente tiene que ver primero con todas aquellas imágenes, con toda aquella situación gráfica o testifical de la forma y condiciones en que quedó el vehículo. Eso sería la posibilidad probatoria de lo que es el daño como tal. Y luego, después de ese primer escenario, para introducirnos en el quantum, que es lo segundo, porque una cosa es decir si hay daños, pero lo determinante también es luego ese cuánto, en qué cuantificación, en qué dimensión. Y ahí lógicamente pues ya tendría mucha relación los aspectos que están referidos a los costos de reparación, a la mano de obra, y también en algunas situaciones a aquel lucro cesante, dependiendo de algún tipo de vehículo que estuviese predeterminado a algún transporte público o similar. Hasta ahora incluso también pues el caso del Uber, ¿no? Que no está regulado, pero que lógicamente podría discutirse hasta qué punto, y sería un caso muy interesante si le llega al juez ordinario, porque aparentemente hay como cierta marginalidad legal en el caso del Uber. Conste que yo no tengo Uber, pero en todo caso, aunque tuviera, este análisis es muy interesante en nuestro país, en el sentido de que hasta qué punto pues, se podría, en una situación jurisdiccional, determinar si es posible o no indemnizar en eso. Y recuerdo algo muy interesante, bueno, ya llegó el doctor Olazo, y entonces lo vamos posteriormente a invitar a pasar a dar su charla pendiente. Decía que hay una situación muy interesante acá en el país, donde el gobierno había expropiado
a varias casas, viviendas, acá por el anillo, por donde está Zapote, y recuerdo que habían unas excavadoras gigantes, etcétera, donde luego llegaron y desarmaron todas esas casas, pero durante mucho tiempo, una vez que el gobierno indemnizó, y a raíz de la expropiación, pero como en este país normalmente todo dura una vida, entonces resulta que esas casas, pues el gobierno no las captó, y los anteriores propietarios, como no se las exigieron la entrega, pues empezaron a alquilarlas. Después de que salió el escándalo en la televisión, muy buenas tardes, don Jorge. Después de que salió el escándalo en la televisión, ¿qué hicieron los arrendatarios? Pues no fueron ningunos tontos, como dijo Montero Aroca. No pago más el alquiler, porque esto es una relación inquilinaria total y absolutamente ilícita, que muy cómodamente yo estoy aprovechando, pero que no lo voy a seguir pagando a ese casero de facto que no tiene legitimación. No nos llegó a los casos por una situación, digámoslo ahí, a nivel judicial, donde se discutiera eso, pero ya estaríamos ahí partiendo de la situación, lógicamente, de qué posibilidad o qué posición podría asumir un tribunal en una situación como esa, que era sumamente interesante. Parecía más que era una ocupación como una especie de precario, pero no ya a raíz de la cuestión tolerante de un titular válido, porque ya no era titular, el titular de esos bienes era el gobierno. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante determinar que en el caso, por ejemplo, de los daños, retomando del carro, habría que entonces determinar el costo de parabrisas, etcétera, pero a nivel sobre todo del costo de reparación a través de la factura. Otra situación interesante que a veces uno ve desde el punto de vista contractual es aquellos casos de algunas damas o chicas que se someten incluso hasta algunas operaciones de tipo de medicina autosatisfactiva, y donde por alguna circunstancia podría generarle pues una situación más bien inversa, y que si tenían contratos de modelaje, etcétera, les generó pues lógicamente daños. En ese caso, pues habría que determinar la prueba del daño pues del lucro cesante relacionada con aquellos contratos de publicidad, de aquellos modelajes, de aquellas apariciones que objetivamente tenía contratadas. Otro ejemplo muy práctico tiene que ver con el caso del lucro cesante a nivel extracontractual. Pensemos en el caso de que en una vivienda, pensando también en alquiler, pues alguna grúa afectó los cimientos de la casa y la casa estaba a punto de ser ya dada en arrendamiento. Entonces, por ahí tenemos dos vertientes bien y claramente diferenciables. Por un lado, los daños propiamente de los cimientos, los daños estructurales de esa casa. Y por otro también, ya no la mera expectativa, sino aquel contrato ya prácticamente casi firmado, una opción de arrendar, donde se estaba determinando que iba a ser ocupada la casa por, supongamos, 24 meses. De manera que en ese sentido, pues también ese casero podría, lógicamente, que invocar como lucro cesante no solamente el daño que sufrieron los cimientos de la casa, sino también lo relacionado, lógicamente, con esa imposibilidad de dar en arrendamiento. Y aquí hay ciertas líneas fronterizas con algunos institutos en derecho de daños y en materia probatoria muy interesantes, que es el caso, por ejemplo, de la pérdida de la chance, muy desarrollada en el derecho argentino, proveniente normalmente, como el mismo nombre lo indica, del derecho francés, pérdida de la chance. Recuerdo una vez, en un juzgado en que yo estaba, en primera instancia, donde una persona canceló una hipoteca, canceló la hipoteca y no le dieron recibo y no se hizo la escritura. Perdón, le dieron un recibito por ahí muy informal y no se le hizo la escritura de cancelación formal. Se fue quedando el acreedor de manera casi que injustificada y dolosa, no le firmaba.
Y entonces esta persona alegó que no pudo vender la propiedad porque aparecía en el registro de la hipoteca. Y alegó entonces, como una especie de alegación compensatoria, esa situación de no poder vender la propiedad. Aquí entonces se determinó un aspecto muy interesante de que efectivamente podríamos estar en el caso de una pérdida de la chance de la venta, pero esa pérdida de la chance estaba supeditada lógicamente a un efecto objetivo y realmente constatable y acreditable, como lo era y lo apreció y lo determinó la demandante, una escritura de opción de venta. Escritura de opción de venta que no se pudo hacer efectiva por el hecho de que la parte demandada, de manera injustificada, pues determinó que no le quería firmar por simplemente un capricho o un berrinche. Entonces, esto es una de las situaciones relacionadas con esta figura que es un poco diferente a lo que le hablaba yo a ustedes de la situación del arrendamiento ya previamente pactado y que estaba pendiente de que se ejecutara. Volviendo ya un poquito más adelante con estas modalidades de prueba del daño, llegamos a un aspecto práctico referido a la prueba del daño físico. La prueba del daño físico, pues en este sentido a nivel extracontractual, podríamos tener el caso de un accidente automovilístico en donde la víctima, por ejemplo, es lesionada gravemente en un brazo, fracturándosele y dejándosele inutilizado por unos cuantos meses. En este caso, la prueba del daño físico lógicamente estaría idóneamente acreditada a través de los certificados médicos, las fotografías, las historias clínicas y toda esta serie de situaciones prácticamente relacionadas con lo que tiene que ver la cuestión médica. Y en lo referente al quantum de ese daño físico, entendemos que solo lo utilizado para reparar este daño subjetivo ingresará en el rubro de la cuantía del daño físico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que además la persona pues, podría reclamar lo referente al costo de las medicinas, de los tratamientos, atenciones médicas, rehabilitación, etcétera. Y en este caso, pues es muy importante también tener muy claro que en el caso de este daño físico hay que diferenciarse y apartarse del daño patrimonial, porque el daño físico precisamente es el daño que está sufriendo en su contexto corporal la persona y no está vinculado a una cosa o a un afecto de que dejó de percibir un lucro o dinero, sino que es prácticamente ese daño que es propio y forma parte de su personalidad. Eso es algo muy importante que lógicamente hay que tenerlo en cuenta y que en ese sentido pues es una situación que muchas veces también se puede dar. Otra prueba importante tendría que ver con un planteamiento relacionado con la prueba del daño psicológico. El daño psicológico, al igual que el daño físico que les acabo de compartir, pues forma parte de todo lo que tiene que ver con la persona. La persona pues podría ser indemnizada por situaciones corporales físicas y también por aspectos de lo que tiene que ver con la psiquis o el soma o lo que es propiamente su situación psíquica emocional. Esto es muy importante deslindarlo del daño moral, que está referido a aflicciones, sufrimientos y una situación un poco más diferente. De manera que la prueba del daño psicológico, sea en su evento extracontractual como contractual, se probará principalmente a través también de certificados psicológicos que corroboren el daño al sujeto en ese aspecto. Sin embargo, además de esos planteamientos de prueba médica, es importante también que podría ayudar testigos que den fe del cambio en su estado de ánimo en la víctima y también podemos insistir en el medio más adecuado en cuanto que ese certificado psicológico que muestre con claridad el menoscabo pues, que tuvo esa persona en su psiquis, en su situación psicológica. A nivel extracontractual puede generar también la posibilidad de alegaciones del daño psicológico, por ejemplo, para el caso donde una persona sufre, la víctima, un asalto y le cuesta, pues, o le presenta una fobia a ciertos lugares que será menester superar con ayuda psicológica. Y para el caso contractual, también tenemos el supuesto daño a la mente generada por una negligencia grave, por ejemplo, en el caso de una mujer
que esté en un parto y que por una situación, aunque se le tendió regularmente bien, pierde de manera repentina a su bebé y a raíz de ese hecho, la persona pues queda total y absolutamente en una situación donde el miedo a embarazarse nuevamente hay que superarlo y tendría que tener lógicamente ayuda psicológica. Pues ya para llegar a la última frontera del daño, que es el más complicado y que tal vez ya con esto termino, es la frontera relacionada con la prueba del daño al proyecto de vida. La prueba del daño al proyecto de vida es una de las propuestas que normalmente hemos visualizado en el derecho italiano, aquel también daño biológico, que es el daño también parecido al corporal o psíquico. Y en ese sentido, pues la prueba que tiene que ver con el daño al proyecto de vida ha tenido pues muchas disquisiciones, muchas críticas, pero que paulatinamente ha venido siendo objeto de reconocimiento en ciertas salas de casación latinoamericanas, en algunas casaciones en el caso del Perú y también hasta a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño al proyecto de vida. Se ha materializado pues en esta Corte Interamericana, donde se ha polemizado acerca de la imprecisión de su contenido y de sus alcances. Pero además se ha puesto en duda su existencia porque en muchas de sus aspectos y hechos, la relación de causalidad entre el hecho y el daño sería sumamente controversial. ¿Y por qué sería controversial? Pues en materia del derecho de daños y la prueba del nexo causal, normalmente hay diferentes situaciones más o menos discutibles en cuanto a si en algunos casos es posible o no excluir esa prueba del nexo causal. La posición mayoritaria en el derecho de daños es que el nexo causal difícilmente habría que dejarlo de lado porque sería como una especie de patente de corso sin probar el nexo causal, condenar a alguien a daños y perjuicios. De manera que en ese sentido lo determinante es acudir en algunas situaciones justificativas a reglas de tipo presuntivo, donde no quiere decir que es que no se esté apoyándose o dándose una apoyatura de la acreditación del nexo causal, sino que ante la imposibilidad directa, objetiva, transparente, nítida, de alcanzar la acreditación del nexo causal, como sería lógicamente el llegar con una botella, abrirla y que me espedace el ojo o alguna situación en el rostro y que todo el mundo lo vio, pues en algunos casos pues tendría que ver con situaciones de la psiquis, situaciones médicas un poco complicadas y una serie de variables a veces de difícil constatación científica para acreditar esa circunstancia. Entonces, en ese sentido, en lo que respecta al daño al proyecto de vida, la discusión no es tanto en cuanto a las objeciones del nexo causal, sino que en este caso lo que se añade y que lo que se discute y propone es que no habría una base objetiva para su cuantificación, ni tampoco indicadores mensurables, puesto que el proyecto de vida se sustenta en gran parte en probabilidades, es decir, en probabilidades realizables de la personalidad que tiene un fuerte grado de subjetividad, pero también un largo alcance en el tiempo. Lo dicho es reafirmado cuando se recalca que el concepto de proyecto de vida es un concepto discutible y que cuenta con un fuerte ingrediente de subjetividad. Pues desde luego que tiene un fuerte ingrediente de subjetividad. En el caso de algunas lesiones o algunos daños corporales, pues normalmente nos hemos introducido en algunos casos jurisprudenciales. Recuerdo en Alajuela hace muchísimo tiempo, o casi siglos, de un caso que tuve que se llamó el caso Maradona. Era aquel mejenguero que realizaba todas las mejengas en las tardes en la plaza del barrio El Carmen y que por algunas circunstancias sufrió una lesión por una barrida en una mejenga normal de barrio y llegó y presentó una demanda en un juzgado civil que era donde yo estaba, pues súper elevada, porque según él tenía total y absolutamente claro que él iba a trascender a las ligas europeas y que iba a ser un embajador de Costa Rica en el fútbol profesional en esas grandes ligas europeas. De manera que, en ese sentido, pues no hay una probabilidad objetiva,
se sabía que la persona era un mejenguero, pero que no sobresalía pues muy evidentemente, y por ahí entonces esa cuestión del daño al proyecto de vida, porque él se consideraba un Maradona en potencia, pues nunca se le reconoció. Otra situación muy interesante, también la reconozco en un caso de una niña que perdió sustancialmente la voz, y en esa situación pues determinó ella en sus alegaciones que había perdido la posibilidad de ser una cantante como Celine Dion, que ella era pues una potencia artística en bruto, una verdadera joya en el canto, pero nada de eso fue acreditado, simplemente se le dio una indemnización por la situación de el menoscabo en las cuerdas vocales. Hay un caso también muy crítico que me di a la tarea de comentar y de investigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que en estos momentos pues me disculpan que no traigo la cita exacta de esa jurisprudencia. Fue un caso contra el Estado de Guatemala relacionado con un barrio, casi una aldea, muy alejada del desarrollo educativo, de servicios, etcétera, importantes, y donde una empresa le generó una serie de lesiones casi irreversibles a un niño. Pues el caso se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y resulta que la decisión de la Corte dejó mucho que desear, fue, a mi modo de entender, un tanto parecida a ciertas opiniones del señor Trump. ¿Por qué? Y proveniendo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque dijeron que ese niño tenía prácticamente que un futuro desgraciado, porque en ese lugar nadie tenía la posibilidad de salir adelante, ahí no había electricidad, ahí no había posibilidad de estudiar, y que prácticamente cualquier persona de esa comunidad pues iba a ser intrascendente en su futuro, y que desde ese punto de vista no había posibilidad de dar ninguna protección a proyecto de vida alguno. Pues desde luego que los fallos pues son desde todo punto de vista respetables, y sobre todo viniendo de una Corte Interamericana. Pero como ustedes ven, no todo lo que ahí sale pues es objeto siempre de algún tipo de algún reconocimiento positivo. En ese caso, pues yo creo que no podría replicarse, no me parece adecuado en una corte doméstica, en un país donde asuma ese tipo de criterio, porque lógicamente que ahí está tomando ciertas partituras un tanto sesgadas, y desde un punto de vista, pues lógicamente, muy lamentable. De manera que en esto del daño al proyecto de vida, para terminar, que es lo importante, en su justificación filosófica se acude mucho a Aristóteles, en el sentido de aquella propuesta entre el acto y la potencia. Aristóteles hablaba del acto y la potencia para referirse al árbol. Aquel árbol, cuando ya estaba plantado y ya estaba pues en crecimiento, o aquel árbol que podría venir después, en algún futuro aún más lejano y más incierto, con la semilla. Entonces, en ese sentido, hay que deslindar, según esta situación un tanto metafórica de Aristóteles, y también que en alguna medida acepta el filósofo español Julián Marías, de que una cosa es lo que somos hoy y otra cosa es visualizar con aspectos más o menos objetivos lo que seremos durante muchos años. Pues lógicamente hay que ponderar una serie de circunstancias de tipo lógicamente filosófico, económico, etcétera, pero sin caer lógicamente en situaciones tan extremas y tan censurables como esa situación donde se conoció el caso de este niño que presentó la demanda contra el Estado de Guatemala. Espero que estos comentarios, que estas apreciaciones hayan sido de su utilidad, y
cualquier duda o apreciación, pues de antemano, como se trata de una situación de una conferencia o tipo actividad acá donde no tenemos un moderador, con mucho gusto podría pues referirme a un par de observaciones o consultas, si lo tienen a bien, para dar paso a la última mesa redonda, donde va a estar también en esa mesa redonda incluido, desde luego, la participación del doctor Jorge Olazo. Entonces, podríamos, ¿me podría dar por aquí, por favor, un micrófono? Traigamos por acá si hay algún micrófono, si no es posible, pues entonces aquí a capela, que están muy cerca acá de mi persona, podría usted presentarse y formular su pregunta. Don Carlos Brenes, ya viene el micrófono, don Carlos. Entonces vamos a tener un poquito más de paciencia. Don Carlos Brenes está por acá. Cuidado con un riesgo de trabajo que fue parte de lo que dije ahora. Que no se me resbala ahí usted. No. Gracias. Bueno. Sí, buenas don noches. Carlos. Buenas noches. Juan Carlos Brenes es mi nombre. Don Álvaro, una consulta con el tema de los daños. Si la parte que está alegando, o sea, que solicita el pago del daño moral que sufrió, esa misma parte tiene que presentar prueba, digamos, de cuantificar los daños como tal, o sea, el valor de los daños. O puede esa parte, esa persona, pedirle al juez, que sea el juez el que pueda buscar, no sé, digamos, para poder cuantificar esos daños como tal, en valor, me refiero. Mire, don Carlos, el daño moral es uno de los temas, independientemente de su denominación, más farragosos en materia probatoria y en materia de daños. ¿Por qué? Porque lógicamente las reglas de cuantificación, por eso hablaba, son muy distintas a nivel patrimonial que a nivel extrapatrimonial. De manera que siempre se discutió desde antaño que no hay un barómetro objetivo del sufrimiento y de la cuantificación de cuánto valen sus lágrimas. Entonces, en esas circunstancias entran ahí a jugar una serie de propuestas de tipo personal y también muy relacionadas con la forma y condiciones de esa causa de pedir que te dio la parte. Y en eso también incluso hay una gran discusión. Hay una gran discusión en cuanto a si el daño moral es un peritorum el juez o si es necesario acudir a una prueba pericial de parte oficial, como normalmente así sucede en el caso del derecho penal. En el caso del derecho penal hay algunas variaciones en el Código Penal todavía vigente en esto del año 1940 y algo, creo, que habla precisamente de esa posibilidad de cuantificación de pericia, pero que en civil nosotros no nos inclinamos mucho por esa propuesta. Es toda una serie de situaciones que hablábamos durante todo el día, aquello de aplicar las reglas de la experiencia, el correcto entendimiento humano y la lógica para poder descifrar y cuantificar las lágrimas o el sufrimiento, pues eso no es nada fácil. No me he encontrado con una lámpara de Aladino que me diga cómo se cose eso. Es complicadísimo eso, es una de las partes más difíciles. Y acudiendo precisamente a veces, no tanto a la cuantificación, que es lo más difícil, en alguna medida también acudiendo a su existencia. Y en esto se acude a una frase en latín, aquella frase que se llama "id rep exa locutor", que las cosas hablan por sí mismo. Aquello que tiene mucho que ver con el caso de un daño a la salud desproporcionado, al ingresar a un nosocomio o a un hospital por algún padecimiento y sale usted totalmente trasquilado, hecho leña, y en ese sentido pues no hay una justificación médicamente y objetivamente aceptable, y entonces la jurisprudencia española dice que si usted entró más o menos bien, pues en esa situación que salió es porque hubo o existió alguna culpa, alguna negligencia o un factor que le generó esa circunstancia. Y entonces por ahí la jurisprudencia angloamericana y también la europea pues usa esa situación de lo que también se denomina in rep ipsa,
donde la prueba directa, donde la cuantificación y acreditación, pues nunca podrá ser igual a la situación de la acreditación de ese sufrimiento. Es toda una tarea pendiente, es toda una discusión que totalmente está vigente en todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad civil y el derecho de daños, pero es muy importante la forma en que lo pida, en qué consiste, y normalmente sería el caso de ese sufrimiento. La jurisprudencia costarricense tiene una cuestión dualista de hablar de un daño moral subjetivo y objetivo. En lo particular, el derecho colombiano, en lo cual comparto desde los años 40, en aquella época dorada de la jurisprudencia en Colombia, determinó que el daño moral objetivo, como por ejemplo la cuestión del buen nombre o alguna circunstancia de tipo social, eso no es daño moral, eso es un daño patrimonial, al igual que la reputación de una empresa, y que el daño moral en su sentido real y en esencia es el problema de los derechos a la personalidad y esas aflicciones que usted como ciudadano, como persona, y bajo esa nueva propuesta de la persona que a nivel constitucional se le da ese parámetro tan importante de protección y no tanto en la codificación napoleónica tradicional, pues tendría la posibilidad de reclamar una indemnización importante. Pero repito, su consulta es total y absolutamente válida.